Agustín, bienvenido, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación, amable. ¿Qué le parece República Dominicana? Un sitio maravilloso. Pero me imagino que se lo han dicho más de uno. Bueno, Sí. ¿Pero usted había estado aquí antes o es la primera vez? Había estado hace Había casi estado. 2 años en un evento similar. ¿Qué lo trae ahora? Exactamente, eso lo iba a preguntar. ¿Qué lo trae ahora? Bueno, tenemos un convenio de colaboración entre INTECAP y el Gobierno vasco, la formación profesional del País Vasco, y a partir de ahí pues hay un convenio en el cual participamos, intentamos asesorar, más que asesorar, mostrar nuestra experiencia en formación profesional, en formación técnico-profesional, que estos últimos años ha tenido mucho desarrollo, está siendo referente también a nivel europeo, y a partir de ahí bueno, pues coincidió toda esta línea de trabajo y colaboración. Hablemos obviamente, los resultados que avalan una metodología. El País Vasco y varias de las autonomías de España, sobre todo esa zona Cantábrico y demás, suelen tener menores índices de desempleo. Se habla mucho, obviamente, de que sus recursos humanos están preparados para de inmediato insertarse a su tejido productivo, algo que vale decir es bastante ejemplar, diría yo, dentro de la situación que tiene de desempleo España. ¿Qué podemos recoger de esa experiencia? ¿Qué es más fácil de adaptar en países como el nuestro, sobre todo en el tema de la formación técnico-profesional? Aquí tenemos una idea de que el que no es licenciado, el que no es doctor, va a pasar trabajo en la vida. Cuando uno ve lo que ocurre en otros países, parece que hemos entendido algo mal del tema de la formación con la que deben salir los ciudadanos de la escuela, sobre todo. En parte es cierto, y en parte esa realidad se ha dado también en otros países y también en el País Vasco. Lo que pasa es que se está trabajando en la formación profesional desde hace por lo menos 25 años de una manera sostenida y continuada. Y de alguna forma, para que los cambios sean reales, muchas veces lo que hace falta es una constancia en ese sentido. El País Vasco tiene un tejido socioempresarial, productivo, específico, en el cual a día de hoy prácticamente menos del 5% de los nuevos empleos que van a surgir o que están surgiendo son de baja cualificación, baja o muy baja cualificación. Se considera que más del 60, casi 65% de los nuevos empleos por lo menos van a tener que tener una formación técnico-profesional, y el resto ya son de alta cualificación. Por lo tanto, o trabajamos muy bien la formación profesional o vamos a tener verdaderos problemas. Y esto que ahora nosotros lo estamos viviendo es extensible, yo creo que en estos momentos, prácticamente a la totalidad del mundo. Y encima va a venir, de alguna manera, esa tendencia se va a acentuar porque los procesos de cambio se están acelerando y mucho. ¿Cuál sería la mayor demanda que tenemos en la base técnica? Ya decía José Luis, hay muchas carreras, las tradicionales, pero cada día surgen nuevas necesidades. Yo diría que distinguiría dos cuestiones. Por un lado están cuáles son las carreras o los estudios desde el punto de vista técnico, de competencias técnicas, y esas van evolucionando y van a ir evolucionando cada vez más rápido. Pero hay una constante en estos últimos años y que está siendo ya muy relevante, que es la necesidad de otro tipo de competencias más allá de las técnicas específicas ligadas a cada una de las profesiones. Desde nuestro punto de vista, lo que está pasando y va a pasar es que las cuestiones técnicas van a ir evolucionando y van a ir evolucionando muy rápido, de tal forma que los trabajos, las actividades, las tareas van a ir cambiando. Entonces necesitamos, entre otras cosas, gente preparada para adaptarse a esos cambios. Y además necesitamos gente que sepa realmente trabajar en equipo, que tenga una actitud emprendedora, que sea creativo, que de alguna manera tenga una serie de rasgos y características que los famosos robots, que parece que van a sustituir todo, todavía lo van a tener un poco complicado. Cada país tiene características específicas en cuanto a su sistema operativo económico, se puede decir, o su modelo económico. En el caso de la República Dominicana, ¿usted tiene recomendaciones similares a recomendaciones que pudiera tener en otros países donde tal vez usted ha tenido la experiencia, o usted entiende que nosotros tenemos alguna característica especial en cuanto a lo que debemos buscar como educación técnica? Yo más bien diría que nuestro punto de vista es: en ningún país o en ninguna zona en la que estemos colaborando, rara vez podemos decir que ese país tiene que hacer algo, o podemos aconsejar que tenga que hacer algo. Lo que nosotros intentamos hacer es mostrar aquellas cuestiones en las cuales hemos tenido éxito y aquellas en las que no hemos tenido. De tal forma que realmente cada receta, cada país tiene que construir la suya. No se trata tanto de que, en este caso, la República Dominicana copie el modelo del País Vasco. No tendría mucho sentido. Lo que sí tiene mucho sentido es que debatamos de cuestiones que han sido determinantes en tener muy buenos resultados, y traducirlas en el caso de que así se vea conveniente. Por ejemplo, quizás no sé si sean los ejemplos idóneos,
hará cuestión de 10 años, en esta cabina solamente había micrófonos y obviamente consola. Hoy tenemos alguien que transmite a través de las redes sociales, hay una persona joven que está ahí, hay una persona que a través de las redes sociales alimenta los distintos perfiles que tenemos. Esos son empleos que se generaron a partir, obviamente, de un cambio en la forma en que la información llega a nuestra gente. Ese ejemplo y de cómo pudiera comenzar a prepararse cada vez más temprano a un grupo importante, o por lo menos ofrecerle a un grupo importante de nuestra población más joven la idea de que redes sociales, programación, de software, no la vieja ingeniería en sistemas que dejó a mucha gente enganchada en nada, sino la idea de que hay nuevos espacios laborales, de que hay ahora agencias incluso que ofrecen vía outsourcing ese trabajo. Es un campo laboral. Por ejemplo, ese tipo de inserción es la que se está logrando con más éxito o menos éxito en nuestros países. ¿Cuál ha sido su experiencia al ver los cambios que está dando, por ejemplo, el tema de la enseñanza técnica en nuestros países? Yo lo que estamos viendo, y realmente en estos casi 2 años que había estado con anterioridad, sí veo que hay cambios importantes en lo que he podido estar observando ayer, que vimos algunos centros. Con lo que ha planteado, de todas formas, yo diría que la mayor virtud que pueden tener estos procesos de aprendizaje es que estas personas, que ahora las podemos formar en estas tecnologías, en las que sean, rápidamente van a tener que cambiar sus propias tecnologías, porque va a cambiar muy rápido. Entonces, tan importante como la tecnología en concreto, que ahora estamos hablando de unas redes, estamos hablando de una manera de emitir, pero quiero pensar, y no soy experto en esto, que dentro de 10 años estaremos hablando de algo muy diferente. Entonces, tan importante como el dominio de la propia tecnología en este momento, es que tenemos que acostumbrar a nuestros jóvenes a que sigan aprendiendo y se sigan adaptando. Usted mencionó lo de los robots, que es un caso que a mí siempre me ha interesado. Primero, para desmitificar una cosa, las 2 economías más robotizadas del planeta tienen un bajísimo índice de desempleo. No es verdad que los robots van a hacer que voten a todo el mundo. Luego los robots necesitarán gente que le dé mantenimiento, que los programe, porque las tareas también, hay que decir, las propias tareas de los robots van a evolucionar. Por ahí yo creo que hay que ser optimista. Yo soy un optimista a nivel patológico. Creo que incluso la tecnología, más que ese miedo que se tiene, que va a dejar un montón de gente sin tareas, yo lo que creo que va a reconducir el capital a buscar otras formas de reproducirse, de ser rentable. Por ahí yo creo que también hay que decirle a la gente que aunque tendrá que prepararse, pero oportunidades habrá. Totalmente de acuerdo. En lo optimista también. Y yo, desde luego, soy de los convencidos de que no van a desaparecer tantos puestos de trabajo, se van a transformar. La cuestión está si somos capaces de que las personas se adecúen y puedan prepararse para ese cambio, más que vaya a haber mucha gente en paro por sí. ¿Cómo beneficiaría eso a la población? Me explico, o sea, mucha gente, pocos puestos en términos generales en lo tradicional. ¿Cómo beneficia hacer una carrera corta y técnica? Y obviamente hay que irse adaptando a los tiempos, ya usted lo ha dicho, y nosotros hemos tenido que vivir necesariamente esos cambios, incluso dentro de la comunicación. Yo creo que beneficia mucho porque se abre muchísimo más el capítulo de oportunidades para todo el mundo. Lo que es complicado es insertarse ya en el mundo del trabajo, tener una formación mínima, porque después de esa formación mínima y insertarse, si hemos conseguido que nuestros jóvenes de alguna forma tengan esa actitud, van a seguir adaptándose, y esa es un poquito una de las claves. ¿Qué es lo que ha pasado? Que normalmente venimos de una historia en la cual pues teníamos una licenciatura, teníamos una carrera, estudiábamos un título, a partir de ese título un trabajo casi para toda la vida. Eso es historia, pero radicalmente además, y la cuestión no tiene tanto que ver con qué nivel estudio, sino la capacidad que tenga luego de adaptarme. En nuestro entorno ya es muy, muy normal en las empresas. Ya no nos piden cuántos certificados nos traen. No. En las entrevistas, bueno, tiene su valor. No es que no lo tengan, pero en las entrevistas lo que preguntan es ¿tú qué sabes hacer? La experiencia. ¿Tú en qué nos vas a ayudar? Y eso estamos haciendo cada 2 años. En Euskadi se hace un estudio sobre 2.000 empresas, y eso en nuestro tamaño es un estudio muy exhaustivo, y nos están diciendo qué van a necesitar en los próximos 2 años. ¿Y qué características tienen que tener esas personas? Y más allá de las cuestiones técnicas, nos están pidiendo este tipo de perfiles. Por lo tanto, ahí es donde estamos intentando poner el acento, y donde también un poco el objetivo de la colaboración es un poco caminar en esa línea, porque eso es para todos los lados.
Vamos a hacer una pausa, Agustín, brevemente, y luego al regreso, entonces vamos a hablar de lo que va a pasar o lo que está pasando ahora en noviembre para el trabajo del tema de los ambientes de aprendizaje en el marco del acuerdo que ustedes tienen con Infotep. ¿De acuerdo? Muy bien. El gobierno de la tarde. Son las 4:49 minutos, 48 minutos. Estamos conversando con Agustín Aguirre en este gobierno de la tarde. Él es especialista en educación técnica. Y la pregunta que dejó hace un rato la señora Yulisa Cepeda era referente principalmente a esto. Usted viene invitado por el Instituto Nacional de Formación Técnico Profesional a la República Dominicana, por el Infotep. Entonces, ¿cuáles son los pasos que usted está desarrollando en el marco de este acuerdo que existe con esta institución? Hay diferentes líneas de trabajo, pero la que de alguna manera en estos momentos me trae a mí aquí es una de adecuación de espacios. Si estábamos comentando hace un rato que los perfiles requeridos son diferentes, probablemente también para que los alumnos desarrollen esas competencias, esos perfiles, las metodologías de enseñanza también se tendrán que adecuar. Entonces estamos hablando de unas metodologías de enseñanza totalmente diferentes, llamémosle ABP, llamémosle PBLs, llamémosle de diferentes maneras, en los que sobre todo lo que estamos cambiando es el rol del profesor y del alumno. Estamos poniendo el foco en el aprendizaje del alumno y que el alumno sea sujeto de su propio aprendizaje. Esto va a implicar entonces cambios en el programa académico de cada carrera técnica en esta institución, de parte de tal vez de sugerencias suyas La o forma. Yo creo que más que de programas como tal o de contenidos que se tienen que ir adaptando es de la forma de trabajar esos programas, la forma de desarrollar esas competencias. Y de ahí viene que si tenemos que cambiar la manera de trabajar, en definitiva estamos hablando, los docentes tenemos que adecuar nuestra manera de trabajar porque ni las necesidades son las mismas que han venido siendo hasta ahora, ni nuestros jóvenes son los mismos, pues los espacios también probablemente los tenemos que ir adaptando. Y en ese sentido, pues, si nosotros queremos, por ejemplo, no sé, algo muy sencillo, todo el mundo está de acuerdo en que nuestros alumnos y alumnas tengan que desarrollar la competencia del trabajo en equipo, por ejemplo. ¿No? Pues que alguien nos explique cómo se desarrolla la competencia de trabajo en equipo si no es trabajando en equipo. sí. Y que alguien nos explique cómo se puede desarrollar esa competencia si los tenemos a todos sentaditos, enfilados y atados prácticamente a sus... ¿no? Pues tenemos que tener aulas mucho más flexibles, que se tienen que ir adaptando a esas situaciones, aulas que fomenten la creatividad, espacios que nos acompañen a aplicar este tipo de metodologías. Lo cual no quiere decir que hasta ahora hayamos venido trabajando mal. Trabajamos para otra época de otra manera. ¿En qué tiempo más o menos podremos lograr ese cambio completo, diría yo? Porque supongo que va a ir en etapas. No podemos cambiar de la noche a la mañana una conducta aprendida, pero ¿de qué tiempo más o menos vamos a disponer para ir cambiando radicalmente el sistema actual? Yo casi diría que no es cuestión de decir un tiempo, sino que es cuestión de entrar en una dinámica de cambio constante. Porque ahora estamos hablando... Efectivamente. Entonces, esa es la base. Y también reconocer y valorar el gran esfuerzo que tiene que hacer el profesorado para este cambio. Porque el profesorado ni hemos estudiado así, ni hemos venido trabajando de esa manera. Entonces, tenemos que reconocer y acompañar al profesorado porque realmente es un sujeto fundamental en todo este proceso. Se parece en eso al médico, al personal médico. Es la idea de la capacitación permanente. Alguien investigará algo que mañana dejará obsoleto lo que hoy sabemos. Pero precisamente sobre eso, Agustín, dentro de lo que usted ha observado, me imagino que ustedes han mantenido una relación muy estrecha en este proceso con los docentes del Infotep. ¿Cuál ha sido la actitud, o sea, cómo usted ve que han reaccionado a esta propuesta tal vez de ir adaptándose a los nuevos tiempos en cuanto a la metodología de impartir docencia? Porque ahí a veces uno se encuentra con profesores que son como se dice, de la guardia vieja y no cambian. Bueno, yo no pondría clichés porque conocemos profesores de edad que son muy proactivos y muy activos al cambio y jóvenes que no lo son también. Si bien es cierto que normalmente la juventud acompaña también al cambio. La sensación que yo percibo del profesorado no es muy diferente al de otros sitios. Primero es una sensación en la cual un poco de reivindicación, de necesitamos esto, tal, este tipo de cosas, pero en el minuto siguiente, después de ese, diría, casi desahogo que necesitamos, porque el reto que se plantea adelante es arduo, ¿no? Yo lo que percibo que hay entusiasmo, que hay ganas, que hay actitud y evidentemente, como en todas partes, algunos más y otros menos. Pero no creo que sea muy diferente lo que sucede con el profesorado a lo que encontremos en cualquier otro ámbito de la sociedad. ¿Qué tiempo tomará usted aquí en el país en ese proceso de, vamos a decir, de entrenamiento, si se quiere? O de...
No podría decir tiempos lo que aquí va a durar eso. Nosotros que llevamos ya haciendo este cambio en nuestro sistema, porque los sistemas no son iguales. Entonces, nosotros solemos decir que en un programa completo, para tenerlo ya con este cambio de instalado, tienen que pasar, que los programas son de 2 años, necesitamos unos 5 años para decir que este programa ya lo tenemos ya muy asentado. No es que estemos solo iniciando, sino que ya lo tenemos muy asentado. Sí, pero me refería básicamente a la presencia suya en el país. La mía en el país, desgraciadamente, mañana acaba. Por ahora acaba. Pero ¿y desde cuándo estaba aquí? Desde antes de ayer. Desde antes de ayer. No, pero bueno, tenemos otros compañeros que viajan y en relación con... Eso le iba a decir, si hay algún tipo de seguimiento para ver entonces cómo evoluciona. Entonces tendría que volver tal vez para verificar cuánto se avanzó. Pero realmente... Para comprobar el método científico. Sí. Pero realmente nosotros estuvimos aquí hace casi 2 años. En este transcurso, otros compañeros más especialistas en otros ámbitos han estado también viajando. Los últimos han estado este mes de agosto. Entonces, quiero decir que hay un contacto bastante muy fluido. Ha habido personas de aquí que han estado visitando en Euskadi en junio pasado. En fin, que hay digamos que si tuviéramos que poner en porcentajes los resultados, ¿tenemos ya algún avance en...? Aquí, eso, sí. Yo no los tengo medidos, no sabría decirlos. Y más les diría, no tenemos que ser ansiosos con medir los resultados. Es más importante empezar a cambiar la cultura de la organización en esa línea y empezar a tener ese punto de inflexión que empezar a estar todo el rato midiendo, porque eso lo único que hace es nos obliga a dar un resultado en términos de medición. Y no siempre unos resultados en términos de medida exacta son fiel reflejo de un cambio. ¿Usted ha ofrecido este tipo de servicios, si se quiere, en otros países de América Latina? Sí. ¿Se nos puede decir en cuáles, para hacerle la pregunta siguiente, porque me diga cuáles países? Sí, estamos interviniendo en diferentes países. Diría que en el que más exhaustivamente llevamos ya más tiempo trabajando es en Chile, por ejemplo, pero estamos trabajando también en Irlanda. También estamos trabajando, o ya comenzando a trabajar en otros países, en Perú, en Colombia también tenemos diferentes experiencias, ¿no? Estamos trabajando en México. Y ahora la pregunta es, se lo digo por la institución que tenemos en cuanto a educación técnica profesional en la República Dominicana, el Infotep. Su estructura, su característica. Como usted sabe, es una institución que se nutre o se alimenta de los aportes que hacen los trabajadores a través de los patronos para entonces sustentar esta institución que le da prioridad principalmente a los empleados de las empresas, que son las que sustentan la institución, y luego también a ciudadanos comunes que tienen el interés de una oportunidad de empleos. ¿Existen instituciones similares en otras naciones o tal vez superiores en cuanto a la búsqueda o la meta de hacer crecer la educación técnico-profesional? Yo diría que en lo que es Centro Sudamérica, instituciones similares con ese formato, prácticamente hay una en cada país. Yeah. Y en otros sitios lo que hay es, vía esa misma financiación de los trabajadores, se financian programas con el mismo objetivo. No en todas las partes, diríamos, las estructuras son las mismas, pero ese modelo yo creo que es bastante común. ¿Qué tenemos que invertir para irnos adaptando a esos cambios? O sea, ¿hay alguna inversión en términos materiales? Importante, pero yo diría que tenemos que invertir más en personas. Yo diría que tenemos que invertir, y se está invirtiendo, más en ese complicado cambio cultural que esto necesita, en ese cambio de rol del propio profesor, porque las maquinarias las podemos comprar y pues hace falta unos importes considerables, las maquinarias, los medios, los edificios, pero insisto, la virtud sigue estando en las personas. El verdadero cambio viene con las personas. Entonces tenemos que ir acompasando todo esto. Y yo lo que creo es que estos días lo que he visto es que se está creyendo en ese cambio y se están trabajando, porque he visto experiencias también de adecuaciones de espacios ya desarrolladas, inversiones muy importantes, y por otro lado también esa idea de darle prioridad a la persona y darle prioridad a la metodología, ¿no? Entonces, yo creo que yo soy optimista, en general lo soy, pero puedo decir que aquí, siendo también una visión más realista, se están poniendo los mimbres, diríamos, para producir unos cambios muy, muy interesantes. Ahí tiene futuro entonces la educación técnica. Sin ninguna duda. Sin ninguna duda. Es el futuro. Es el futuro. Bueno, señores, agradecerle al profesor Agustín Aguirre Andonegui y por supuesto la invitación a que cuando venga al país
venga también por aquí nuevamente para tener ese intercambio, saber cómo vamos avanzando en estos propósitos que definitivamente son positivos para el país. Pues muchísimas gracias por poder participar y intentaré volver rápido y poder también conversar con ustedes. Un placer.